Muy bien, pues ya tuvimos aquí unos temillas técnicos. Vamos a grabar esto y luego lo vamos a subir. Ahorita ya no se va a ver una transmisión, pero se va a ver al rato ya la grabación. Y hoy les decía, quiero compartir con ustedes un tema que se me hizo muy interesante estar considerando. El tema de hoy le puse aguas, pero me quiero referir más al agua como tal. Pero en México tenemos esta expresión cuando estamos diciendo a alguien que tenga cuidado, ¿no? Aguas, ¿no? Y ya está al pendiente a alguien, ¿no? Y generalmente es precisamente para que tenga cuidado de que no se vaya a mojar o le vaya a pasar algo, ¿no? Y bueno, en esta semana pensé acerca de este tema del agua, porque justamente en esta semana tuvimos un tema con el agua, nos quedamos sin agua, y por ahí al estar platicando mi esposita decía, es que sin agua realmente no puedes hacer nada, ¿no? Y eso me hizo estar pensando, ¿no? Cuando escuché esa frase en esta semana de mi esposa, me hizo empezar así como a dar vueltas, a pensar en eso. O sea, qué tan cierto es que sin agua no podemos hacer nada, ¿no? Y no es la primera vez que la escucho decir esa frase, pero ciertamente cuando te pones a pensar en cuestión de generalmente lavar los trastes, el baño, ¿no? O sea, bañarte, y cosas como estas, el poder tomar agua, ¿no? Cuando hace calor como ahorita, tomar tanta agüita y así refrescarte. Si no hay agua, pues muchas cosas se empiezan a complicar, ¿no? Empieza a ser difícil. Me ponía a pensar cómo hay muchas películas así, esas apocalípticas, ¿no? Que generalmente así el tema del agua pues también es como muy importante, ¿no? Por ahí me acordaba de esta película para niños, ¿no? Que se llama Rango. Es una como lagartija, pero no es lagartija, es como un camaleón. Y te cuentan una historia, pero en sí el tema es que pues el agua es como lo más importante, ¿no? Y pues tienen un banco donde la gente, bueno, los animalitos que salen ahí, lo que tienen en lugar de dinero es agua, ¿no? Y el que tiene más agua pues es más poderoso. Entonces, pensaba en muchas cosas. Entonces, quiero primeramente, tal vez ya lo sabes, pero lo primero que te quiero llevar a pensar es, ¿qué es el agua? ¿No? La primera pregunta que yo pensaba, ¿qué es el agua? Y tal vez, les digo, ya uno lo sabe, y tal vez si te acuerdas de tus clases de la escuela, recordarás que el agua, te lo dicen, es un componente químico, ¿no? Y este componente químico está hecho por una fórmula, ¿sí se acuerdan? ¿Qué fórmula es? H2O. Ok, ahorita lo muevo entonces aquí. Sí, pues los pasajes, ¿sí, no? H2O, ¿qué significa? ¿Dos qué? ¿Pero dos qué? Pues sí, pues esas dos personas, dos animalitos, ok. Son dos moléculas y en sí, pues ustedes si toman agua o ponen agua en su mano, pues no ven eso, o sea, no distinguen cuáles son las H's y cuáles son las O's, ¿no? Es algo muy pequeño, muy chiquito, que se necesita revisar de otra forma. Lo que quiero decirte es que estos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno no son visibles, pero ahí están, y Dios lo creó de esa forma. Y es interesante poderte meter, bueno, a mí me gusta de repente así como ponerme a investigar por qué o cómo es que funcionan las cosas y por qué funcionan así. El hecho es que todos los días tú, de una u otra forma, estás relacionado con el agua, ¿no?
Entonces, otra de las cosas es que el agua tiene ciertas características que le permiten cambiar su estado, ¿no? O sea, está en el Estado de México y luego cambia. No es cierto. No viaja por unos tubos y está en otro estado. No me refiero a eso. Me refiero a que hay 3 estados principales que conocemos del agua, ¿no? Que es, por eso dije principales que conocemos. O sea, por favor, por favor, ¿no? Cuando yo estudié en la primaria me dijeron 3, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso son los principales que conocemos, ¿sí? Ahora, lo vemos, les digo, generalmente cuando vamos y nos servimos un vaso con agua, pues ahí vemos el estado líquido del agua. Si lo metemos al congelador, esa agua cambia su composición y se ve, ya es sólido, ¿no? Y de hecho es dura y si tú lo avientas le puedes hasta descalabrar a alguien con un hielo. Digo, si no, hace algunos meses atrás nos platicaban acá en Pachuca que cayó el agua en estado líquido y en estado sólido, ¿no? Como dice Yana, el graniz, ¿no? Cayó el graniz y cayó de tal tamaño que hasta rompía los vidrios de los carros, ¿no? Entonces, por eso digo, el estado sólido pues hasta te puede ahí descalabrar, ¿no? De hecho, si leen la Biblia y encontrarán por ahí algo que Dios también hizo con el granizo, ¿no? El granizo. Y este estado gaseoso, la misma agua tú la pones a calentar a cierta temperatura y de repente ya no es tan visible, ¿no? Porque se empieza a evaporar, ¿no? Y ya se ve el vapor, que es el agua. Entonces, ahí como recordatorio, les digo, tal vez me puede decir, sí, ya lo sé, o como ahorita, ¿no? Pues es que no fuiste a la escuela o cosas así. Bueno, ahí está. Ahora, quiero llevarte a otra cosa que también probablemente ya conoces. Nuestro cuerpo está formado en su mayoría por agua. Ahí me puse a hacer mi investigación científica y depende de la edad que tengas, es la cantidad de agua mayor o menor que tengan. Los más chiquitos tienen mayor cantidad de agua y ya los más ancianitos como un servidor ya tenemos menos agua, ya no necesitamos tanto, ¿no? Ya somos más secos. Entonces, el promedio va entre el 50 y el 70% de agua, que esto quiere decir que es la mitad o 2/3 del peso de una persona es agua, ¿no? O sea que si te chupan el agua ya bajas de peso, ¿no? Entonces, los gorditos no están, es que estén gordos, están inundados, ¿no es cierto? A lo que voy es que prácticamente la mayoría de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Y por eso, pues, de una u otra forma, necesitamos agua para reponer aún la que se va gastando. Y ahorita vamos a hablar de algunas otras cosas. Ahora, otro dato interesante que si quieres por ahí apuntar, la sangre tiene agua entre un 80 y 90%. O sea, la sangre es un 80-90% de agua, ¿no? Y esto se me hacía interesante también considerando algunos otros temas hablando de esto. Y, por último, nuestro cerebro, el 70% es agua, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante que es cómo el agua está presente. Por eso les decía hace rato, pues de una u otra forma tienes contacto con el agua, o sea, está en ti, ¿no? Es parte de tu vida, como diría un anuncio de alguna tienda por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahora, la tierra donde vivimos, en esta tierra donde estamos, el 70% de la superficie está cubierto por agua. De este porcentaje,
se divide en prácticamente dos, ¿no? Agua salada y agua dulce. El mayor porcentaje, que es aproximadamente el 97.5%, es agua salada, y el otro 2.5 es agua dulce. O sea, el agua dulce es la menor parte que hay de agua, ¿no? Y es la que, en un cierto punto, pues sí es la que más gastamos, ¿no? Y por eso de repente nos vamos quedando sin agua. Y algo en esto quiero, un dato interesante, es que el agua es un componente o un compuesto, como decíamos hace rato, que no es renovable. O sea, una vez que se destruye, ya deja de existir, ¿no? No hay una forma de renovarlo. El único que puede hacerlo, pues ya sabemos quién es, ¿no? Es Dios. Bueno, ahora yo te quiero llevar a considerar que el agua es más que solo este compuesto, ¿no? No solamente estos datos científicos y ya salimos de aquí ya con un cerebro más grande porque nos llenamos de agua, ¿no? Nuestro cerebro ya es de 80%. No es mi interés. Solamente son datos que si ya lo sabías, pues qué bueno, ahí en una trivia pues ya los vas a poder contestar si no te acuerdas. Y así, lo que compartieron el domingo dijeron, ¿no? No me quiero quedar ahí. Yo quiero decirte que el agua es más que solamente ese compuesto. Y te quiero llevar a considerar para qué usamos el agua, qué nos sirve el agua. Poniéndome a revisar y a checar, pues encontraba al menos 5 cosas las que podemos usar el agua, ¿no? Una es para hidratarnos. ¿Esto qué quiere decir? Pues cuando hacemos ejercicio con el calor y todo, nos empezamos a deshidratar, ¿no? Esta deshidratación pues puede traernos consecuencias muy tremendas en nuestro cuerpo, pues porque nuestro cuerpo está en su mayoría por agua. Sí recuerdan que se los dije hace rato, ¿no? Ahora, ¿qué hace la hidratación? Pues recuperar eso que perdimos, y esto al final, yo lo puedo decir, el hidratarse es mantener un equilibrio, ¿sí? Porque lo que perdiste lo vuelves a llenar y entonces ya queda equilibrado tu cuerpo. ¿Qué otra cosa podemos decir el agua? Pues alimenta, ¿sí? Principalmente nosotros cuando queremos alimentar una plantita, pues le echamos agua, pero pues también el agua puede transportar nutrientes en ella que nos alimenta nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso pues también es importante el que podamos tomar agua. Ahora, ¿qué otra cosa podrían pensar que hace el agua? Así, cuando yo le iba a ver, ¿qué hace el agua? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Aparte de esto que les acabo de decir. Lavar, ¿qué quiere decir limpiar, no? O sea, ¿para qué usamos mucho el agua? Pues para limpiar, ¿no? Lavar, bañarnos o trapeamos y usamos agua y usamos, tal vez hay otros componentes químicos para la limpieza, y ya después un agua solita para poder remover todo eso sucio, ¿no? Entonces, por eso ya decimos alimentarlas. Entonces, ¿qué podríamos decir de la limpieza? Pues elimina las impurezas, elimina lo que por ahí decía un anuncio de una marca que no voy a decir porque no me pagan. No es cierto. Elimina lo que tu cuerpo no necesita, ¿no? Si se han escuchado eso, ¿no? Entonces, limpia, ¿no? ¿Qué otra cosa usamos para lo que usamos el agua? Pues para refrescarnos, ¿no? Cuando tenemos calor, pues así un agua bien fría, ¿no? Ahí la combinación de los estados del agua, líquido con sólido, y nos podemos tomar ahí un agua bien refrescante. ¿Qué hace esto? Regula nuestra temperatura, ¿no? Pues podemos estar con una temperatura alta y regula. Cuando alguien tiene la temperatura alta como fiebre, pues generalmente usas agua para bajar la temperatura, ¿no? ¿Y qué otro último que yo consideraba como uso que le damos al agua? Es la lubricación. ¿Qué hace la lubricación? Pues que si yo estoy con mis manos así y las empiezo a frotar, está ahí causando
que empieza a aumentar la temperatura, pero no solamente eso, sino que esa fricción también empieza a causar un desgaste, ¿sí? Dentro de nuestro cuerpo, donde existe esto es en las articulaciones, ¿no? En nuestros dedos, en muchos de los huesos, en la unión, pues ahí en los movimientos hay una fricción y hay un desgaste. Entonces, como en ese diseño que Dios, como Dios nos creó, pues mete esta lubricación, este líquido, a través de la sangre, a través de el agua misma, para que precisamente haya lubricación. Y entonces, si yo les digo, estoy haciendo así y echo agua aquí, es difícil que empiece a aumentar la temperatura, porque el agua está lubricando. ¿Sí? ¿Sí me explico? Yo como que ponen cara de, pues es lo que tú crees. Bueno, ahora, ya teniendo estos puntos ahí, los vamos a dejar tantito ahí. Yo les quiero decir algo que se me hizo muy interesante. Cuando tú vas a la Biblia y abres tu Biblia y empiezas a leer, en el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía, ¿sí? Y en el capítulo 1, versículo 2, en la parte final, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, está hablando del principio, que la tierra estaba vacía y todo, pero ahí ya estaba presente el agua, ¿no? Ya desde ahí podemos entender que Dios ya había creado este componente y ya estaba ahí presente en la tierra como tal, y estaba ahí presente el agua, y dice que entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces desde el principio ya está mencionado, en la Biblia mencionado el agua. Y si nosotros nos vamos ahí todo hasta el final, Apocalipsis, al último libro de la Biblia, al final en el capítulo 22, versículo 17, fíjense cómo desde el principio y hasta el final se menciona el agua, ¿no? Y bueno, y a través de la historia, de lo que podemos encontrar en la Biblia, vamos a ir encontrando pues la mención del agua de una u otra forma. Por ahí vamos a encontrar cómo Dios usa el agua para prácticamente deshacerse de la humanidad, que solo quede Moisés, ¿no? Ya les iba a decir, a ver qué iban a decirme, Noé y su familia, con el arca, ¿no? ¿Y qué utilizó Dios para poder limpiar la tierra? Pues agua, ¿no? Y así podríamos ir a través de la Biblia, pero yo les quiero dejar esto así como algo interesante a considerar. Al principio y al final vamos a encontrar el agua. ¿Qué otra cosa ustedes pueden pensar que encontramos en la Biblia desde el principio y al final? Pregunta de examen 8 puntos. Vamos a encontrar que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesús está desde el principio y Jesús está hasta el final. Y Jesús lo vamos a encontrar igual a través de la Biblia. Y esto se me hace interesante porque, vuelvo a decir, podría ser algo tan común, tan normal, ¿no? Decir, pues el agua, y todos los días, les digo, es parte de nuestra vida. Tomamos agua, tengo sed, me sirvo, tomo, y ya se nos hace algo tan normal, tan común, hasta que llega ese momento en que nos hace falta agua y nos damos cuenta que no está el agua y qué tanto nos hace falta, ¿no? Yo en este punto yo podría preguntarte, ¿qué tanto te puedes dar cuenta de la necesidad de Jesús en tu vida? Cuando no está presente, ¿hasta dónde te das cuenta que hace falta, ¿no? Porque ya puede llegar un momento en que ya te acostumbres a que
pues busques cómo sustituir eso, ¿no? Yo les puedo decir, me declaro culpable al decir que me gusta la Coca-Cola y tomo bastante coca, ¿no? Ya no tomo como antes, ¿no? Pero sigo tomando. Pero a lo que les digo es que de repente para muchos puede decir, pues no hay agua, pero pues hay refresco, ¿no? No hay agua, pero pues hay jugo de alguna fruta, ¿no? Y con eso pues puedo sustituir, ¿no? Y algunos pues ya se acostumbran a eso, ¿no? Y pueden pasar no solo días, no solo semanas, tal vez hasta meses, y probablemente logren vivir años sin tomar un solo gramo de agua, un litro, mililitro de agua sola, y lo sustituyen con algún otro líquido. Y eso pues trae consecuencias a la larga, ¿no? Y yo te lo quiero llevar a que te lo lleves en esa consideración, el que te puedas dar cuenta cómo Jesús es lo mismo para tu vida, y hasta dónde hay otras cosas que tú lo has puesto y lo has sustituido, que a la larga va a traer consecuencias en tu vida. Ahora, de los usos del agua, ya esto ya lo hablábamos en cuestión de lo físico, de lo que para lo que nos puede servir el agua. Yo quiero llevarte a considerar ahora cómo en la Biblia el agua no solamente está ahí presente por una cuestión física, sino que también tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y estos aspectos quiero llevarlos a este nivel, lo quiero llevar a este punto. Lo primero que, no sé si recuerdas, ¿qué fue lo primero que te dije que es el primer uso que yo pensaba en relación al agua? No, hidratar. Y lo pensaba como primer punto precisamente porque es algo que prácticamente todos los días necesitamos, hidratar nuestro cuerpo, todos los días lo necesitamos, ¿no? Y más si estamos en ciertos climas, podemos decir, pues solamente cuando estás en calor es cuando necesitas. No, aún en el frío, tu cuerpo reacciona para mantenerse caliente, y pues aparte de gastar otro tipo de energía, también consume la reserva, como quieras llamarle, de agua, y necesitas por eso hidratarte. Entonces, esto llevarlo al tema espiritual, creo que también es importante. ¿Cómo necesitamos? Yo les decía que el hidratar habla de un equilibrio, ¿sí recuerdan eso? Ahora, esto es algo que necesitamos en nuestra vida diaria, y lo necesitamos en nuestra vida espiritual, que es parte de lo que también somos. Y quiero que podamos ir a Salmo 42, 1 y 2, ahora sí que al inicio le hemos leído, y hasta música. Sí, si tú piensas en la sed, sigue diciendo este pasaje. Esto es interesante, lo que escribe el salmista. Así como el ciervo brama. ¿Ustedes han escuchado o han visto cómo un ciervo brama? ¿Saben qué es bramar? ¿Qué es? Es un clamor de una necesidad. Está necesitando agua. Entonces tú vas y tienes esa necesidad. Dice, así mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Sí? Entonces nuestra alma tiene sed de Dios. ¿Qué es sed? La sed, me puse a investigar también en mis investigaciones profundas, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué es sed? ¿No? Pues una palabra que usamos, tengo sed, ¿no? Pero en sí pensaba, ¿qué es como tal? Y en sí la sed es la necesidad de hidratarse. Eso es la sed, ¿no? Y el cuerpo lo experimenta y te reacciona diciéndote, necesito agua, necesito
hidratar, necesito volver a tener el nivel de líquido o de agua necesario. Necesito equilibrio. No sé si me sigues hasta aquí, no sé si me entiendes hasta aquí lo que quiero llevarte a considerar. Necesitamos, y nuestra alma clama, así como dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque mi alma empieza a reaccionar en la necesidad de Dios. Y tú puedes estar en tu vida diaria, en tu trabajo, en la escuela, en la casa, en donde estés, y si no estás llenándote de Dios, si Dios no está viniendo a hacer ese equilibrio a través de Jesús, a través de su Espíritu en tu vida, hay muchas cosas donde tú estás así, es que no entiendo por qué pasa esto, es que ¿por qué está pasando acá? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? Tu alma te está diciendo, tengo sed de Dios, del Dios vivo. Ahora, Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, eso lo está diciendo que Jesús le dice a una mujer samaritana que precisamente había venido a un pozo a sacar agua, y Jesús está ahí y le dice, no seas mal, échame un traguito, ¿no? Y entonces, pues ella así como que, pues, ¿tú quién eres o qué? ¿No? Y entonces Jesús le dice, si supieras quién soy, tú serías la que me estuviera pidiendo a mí que yo te diera agua, porque el agua que yo tengo, ¿no?, es un agua que cuando alguien la bebe no va a tener sed jamás, ¿no?, sino va a haber un fruto, va a haber un resultado, y ese resultado es que van a fluir agua, que son estas aguas que eso viene a ser una fuente, ¿sí? Entonces es interesante porque cuando tú empiezas a entender esta necesidad, esta sed que tiene tu alma, que no es una sed de ir y sentarte a escuchar una predicación así como hoy, no es una sed de poner de repente música que hable de Dios, no es una sed que sea que leas un capítulo de la Biblia porque así está en tu aplicación que toca leer ese capítulo. O sea, no es algo en el cual hagas ciertas actividades para sentir que ya cumpliste. No se trata de eso. Tu alma te está diciendo, necesito llenura, necesito esa relación, ese contacto que venga a llenar. Ahora, ¿por qué Jesús dice, si tú bebes esta agua ya no vas a tener sed, sino va a haber una fuente que va a fluir, ¿no?, a estas aguas de vida eterna? ¿Qué pensaba yo? Bueno, algo tan interesante como tú puedes tener una fuente ahí, o sea, podríamos aquí afuera poner una fuente y todo, y pues se ve muy bonito, ¿no? Pero si no tiene agua, solamente es un adorno ahí. Y tú dices, bueno, pues cojo unas cubetas y le echo agua, y pues sí, ahí se queda. Pero eso no es una fuente, ¿verdad? Las fuentes lo que hacen es que están ahí echando agua y se ve muy bonito, y hay fuentes hasta que tienen hasta musiquita y brincan de aquí para allá. ¿Sí? Es algo que está vivo, si lo puedo decir de esta forma, ¿no? Si tú no le echas agua, pues hasta se estanca y hasta apesta, ¿no? Y hasta moscos y dengue y todo el show puede suceder. Bueno, pero yo pensaba, no se trata que solamente estemos como esa construcción de una fuente, sino necesitamos esa conexión con Dios. ¿Qué va a traer a que funcione esa fuente? Pues una conexión, una tubería que va a llevar el agua que va a estar ahí fluyendo, ¿no? Y una bombita ahí que va a estar haciendo que... Y es algo constante. Entonces, eso es lo que necesita nuestra alma en relación a Dios. Entonces, esa hidratación que necesita nuestra alma, ese equilibrio que necesita nuestra alma, es de todos los días.
no de un instante, no de un momento, no solamente en las situaciones de dificultad, en los momentos de angustia. Todos los días, todo el momento necesitamos tener esa conexión de esas aguas de vida eterna. Cuando tú lo vives así, muchas cosas son diferentes. Eso no quiere decir que no va a haber clima caluroso, que de repente va a ser frío, como pues lo que puede vivir una fuente, ¿no? Aire, basura. Eso no quiere decir que que va a dejar de pasar todo. Van a seguir habiendo problemas, sí. Pero la diferencia es que en esa conexión con Dios hay un equilibrio que Él viene a saciar. ¿Sí? Ahora, siguiente punto, el agua alimenta. Juan 7, 38 y la primera parte del 39. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Vuelvo a este punto de la conexión con Dios, algo que te va a alimentar, que va a estar trayendo esta llenura. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y dice entonces que del Espíritu habían de recibir los que creyesen en Él. Así está diciendo Jesús acerca de esto. Ahora, Salmo 1:3. Está bien. Salmo 1:3. El árbol puede tener la alimentación necesaria para permanecer no solamente ahí con fruto, porque se dará su fruto a su tiempo, o sea, en el momento que necesita dar fruto lo va a dar, porque tiene la alimentación necesaria, ¿no? Cuando tú estás en esa alimentación, alimentándote de esa agua, de lo que Dios te da, de la forma en que Dios trabaja en ti, pues va a llegar el momento en que tú puedes, en su tiempo vas a dar fruto. No puedes dar un fruto de algo que no tienes. No puedes tratar de hacer algo si no has recibido, si no te has conectado para poder dar. Puedes estar ahí tratando de hacer las cosas, puedes tratar de poner una cara o verte bonito, pero se va a quedar ahí en una apariencia, no va a traer ningún resultado. Entonces, por eso se me hace muy interesante esto y la necesidad de esa alimentación que viene a través de la conexión con Dios y que es algo que necesitamos para poder entonces en su tiempo dar fruto. Y que nuestra hoja, ¿qué quiere decir eso? La obra, el trabajo que uno hace no se pierda. Por eso da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Sí? Entonces, siguiente punto, limpieza. Aquí ahorita son muchos pasajes y había otros cientos más, no cientos, pero sí había bastantes más que yo estuve ahí viendo, pero quise para poder tenerlo más rápido y corto posible. Dice Ezequiel 36:25. Así, Ezequiel 36:25. Dice: y ensuciando, los va a limpiar. Y no solamente eso, sino esta parte final también, como digo, se están apuntando y están ahí con su Biblia, recalcarlo, ¿no? Y los va a limpiar de sus ídolos. Y uno que puede pensar, pues
como pues mucho sucede aquí en México, ¿no? Con algunos católicos que tienen ahí su virgencita o algún santo y eso. No estamos refiriéndonos solo a ese tipo de ídolos que podríamos ahí pelearnos. ¿Cómo puedes tener? No, no solamente eso. Hay otras cosas. Hay cosas que vienen a ser nuestros ídolos. ¿Y qué es un ídolo? ¿Qué podría decir? ¿Qué es un ídolo en nuestra vida? Cuando algo es más importante que Dios. Que algo es más importante que lo que Dios ha dicho. Y luchas por cuando viene Dios y te dice, eso está estorbando. Pero mira, y empieza uno a poner excusas, es que fíjate, es que no es nada malo, es que no estoy... En el momento que tú empiezas a poner excusas ante algo que Dios te está diciendo, eso está siendo un ídolo para ti. ¿Y qué está diciendo Dios? Bueno, voy a necesitar echar esa agua, y por eso les digo, pensaba en ese cubetazo, ¿no? O voy a pensar en la manguera así, ¿cómo se llama? La Karcher, ¿no? Que echa con todo y hasta dices, no, me va a doler. Pues sí, pero necesito limpiar lo que está estorbando, ¿no? Por ahí una canción decía, purifícame, límpiame, Señor, y quita lo que impida el fluir de tu amor. No, ya no se me fuerte el... Cuando tú estás ahí diciéndole al Señor, Él coge la cacha y... ¿no? Porque necesita quitar eso que está ahí, esos ídolos que están en tu corazón, que están impidiendo que tú puedas dar fruto a su tiempo. Entonces es interesante esto. Ahora, ¿de qué pensaba yo cuando estamos hablando de esparcir el agua? Pues me llevaba a pensar en el bautismo. Mateo 28:19, no lo voy a ahorita poner, va a ser rápido lo que quiero mencionar. En relación a esto, es un pasaje que prácticamente se utiliza en muchas de las iglesias hablando de esta gran comisión, de este llamado que tenemos de ir y predicar el evangelio a las naciones y todo. Dentro de esto hay esta instrucción de parte de Jesús a los discípulos y a quienes somos sus seguidores, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que tiene que ver precisamente, yo pensaba, el bautismo, podríamos ahí mencionar varias cosas. No estamos hablando del bautismo, estamos hablando del agua, pero al final el agua, cuando tú te sumerges y sales, pues prácticamente si venías sudado y todo, pues ya ahí se queda ahí, ¿no? Y lo pensaba cuando estás ahí con el trapeador, coges y lo metes al agua y cuando lo sacas, toda la tierra y eso se queda en el agua, ¿no? Ya lo exprimes y todo se queda ahí. De alguna manera el bautismo hace eso. Nos sumerge, nos saca y muchas cosas se quedan ahí. Y entonces el llamado de Jesús es bautícenlos. No solamente así el agua ya, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 22:16. Hoy la tecnología nos quedó un poquito mal, pero aquí estamos, vamos a buscar salir avante. Este pasaje hablando de la limpieza. Muchas veces cuando hay que limpiar, híjole, me da flojera. Luego el bajo, luego limpio. Y puede pasar un día, pueden pasar 2 días, pueden pasar 1 mes, 2 meses, ¿no? Y ahí se va quedando, ¿no? Y después ya cuando queremos nomás echarle así el agüita, pues ya se quedó hasta pegado ahí la suciedad, ¿no? Porque ya lo dejamos que pasara el tiempo. Y por eso se me hacía interesante este pasaje y la pregunta, ¿no? ¿Por qué te detienes? ¿Cuál es la razón de que no te levantes y te limpies?
y te laves de tus pecados. ¿Cuál es la razón? Y esto, pues, yo lo pensaba y lo meditaba y decía, ciertamente muchas veces no le damos la importancia a esta limpieza que necesitamos. Ya, sí, Dios, a Jesús, ahora sí que al momento de rendir nuestra vida ante Él, nos limpió. Sí, es cierto, es verdad, lo creo. Pero conforme vamos avanzando, conforme vamos caminando, vamos de repente ensuciando nuestros pies, vamos ensuciando nuestra cabeza con ahora sí que la intemperie, lo que está a nuestro alrededor, y llegamos a casa, volvemos a casa, ¿no? A la casa de mi Padre que me ama y me llama por mi nombre, ¿no? Y aunque conoce de dónde vengo, aún así me acepta y me dice que soy su hijo. Pero no me deja ahí. Me dice, ándele, métase a bañar, ¿no? Que huele feo. Quítese de toda esa impureza. Ay, no, ahorita no, es que estoy cansado del camino. Estoy cansado del trayecto. Y entonces dejamos que eso se quede ahí y no solamente está ensuciándonos, sino que a donde nosotros nos pongamos, con quien nos rocemos, le compartimos nuestras impurezas. Y eso, al final, pues se va esparciendo, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, ¿por qué te detienes? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu razón? Levántate y haz lo que es necesario para limpiarte. ¿Sí me doy a entender en esto? Ahora, último punto, lubrica. Yo les mencionaba acerca de la lubricación, es que reduce la fricción, ¿no? Yo creo que algo que mucho sucede en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, es que hay pues muchos momentos de fricción en nuestro caminar. Muchas veces con los que nos relacionamos, con nuestros hermanos en la iglesia, ¿no? Un lado la familia, los amigos, la iglesia, y aún puedo decir con el mismo Jesús, con el mismo Dios, ¿no? Hay cosas que de repente como que, ay no Señor, así como que no me gusta mucho eso. Entonces empieza a haber esa fricción, y como les decía, cuando no hay algo que esté lubricando, se empieza a volver a veces hasta difícil el poder moverte sobre esa superficie. Y venía, si ustedes quieren, por el solecito, el calorcito y eso, pues pensaba en un tobogán, ¿no? Y aventarte en un tobogán, qué padre, ¿no? Ahora, yo les voy a preguntar, si tú te avientas en un tobogán, así, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quemas? Es tal la fricción que se aumenta, o sea, es un instante así, que te quemas, y a mí me pasó en una ocasión que me aventé ahí en una resbaladilla, que me dijeron, pon los brazos así, y no los bajes, ¿no? Pero pues te lanzas y por algún momento haces esto y no, o sea, cuando vi, pues ya, aquí se había levantado y pues quemado, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Así en los balnearios y eso, en los toboganes. Hay un agua que está corriendo. Entonces tú ahí te avientas y no te quemas. No necesitas poner nada. Tú te puedes aventar hasta así en paños menores, ¿no? Por no decir casi desnudo. Pero tú te lanzas, esa agua está lubricando tu caída, ¿no? Entonces, por lento o rápido que tú vayas, no te va a dañar, porque está lubricando. Entonces el movimiento que tú puedes tener
te va a cuidar, ¿no? Te va a cuidar. Entonces, eso me llevaba a pensar, tal vez es mi pensamiento, pero pensaba en este pasaje de 2 Corintios 3:17. Vamos a leerlo, 2 Corintios 3:17, y dice de esta forma, es que dejen que lo cargue aquí, ahí está. En esa libertad. Entonces, en tu vida, en tu caminar, en lo que vas enfrentando cada día, si el Espíritu del Señor está ahí, tú puedes caminar con libertad, sin fricciones alrededor. No digo que no va a haber momentos complicados, difíciles, relaciones complicadas y difíciles, pero si el Espíritu del Señor está ahí, puede haber un movimiento libre. No sé si me explico en esto. Ahora, Romanos, para terminar, Romanos 5, 3 al 5, dice: de crecimiento, y pues de estar en esa búsqueda, como le hemos dicho cada semana, de que el Señor nos siga llevando a cambiar nuestra manera de pensar por medio del Espíritu, como ha sido lo que hemos buscado considerar a través de estos domingos. Amén. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta consideración. Si hay algo que quieran comentar o agregar, es el momento, ¿no? Entonces, pues agradezco el que hayan tomado este tiempo de acompañarnos en la consideración, acompañarme en esta consideración, y que anhelo que sigamos avanzando en el propósito del Señor en nuestras vidas. Amén. Pues aquí terminamos este tiempo.